Dios dador. Eso es importante. Déjame encender aquí esto. Vamos a dirigir nuestra atención a la pantalla, por favor, y vamos a ver el videoclip de esta mañana. A ver si ustedes... Los Supersónicos. Meet George Jetson. His boy Elroy. Daughter Judy. Jane, his wife. Me trajo hoy un micrófono futurista también, entonces aquí lo estamos probando. Por cierto, Rodolfo, gracias porque siempre estás pendiente de ayudarnos con todos los dispositivos del sonido. Sin eso no podríamos comunicar bien. Sé que, aún si veían o no, sé que el sueño de todos es tener a Robotina. Ese sé que es el sueño de todo el mundo en su casa. Así que bueno, esto era algo donde nos teníamos que preguntar, ¿es realidad? ¿Será que llegará a ser realidad algún día o se va a quedar en ficción? Pues bueno, varias cosas ya se volvieron realidad. Hoy, en nuestro recorrido de grandes temas bíblicos y de ver algunos temas de la teología sistemática, pues hoy nos toca hablar también de algo donde nos vamos a preguntar si es realidad o ficción. Y hoy nos toca un tema muy particular, el relato bíblico. Me parece muchísimo. Y a veces pues no nos ha dado tiempo de comentarlo. Hoy vamos a platicar un poco acerca de los ángeles. Vamos a hablar acerca de la rama de la teología que explora la angelología. Y en especial el día de hoy, lo que quisiera invitarnos es a que veamos a unos ángeles en acción. Los vamos a ver trabajando. Vamos a ir en un momentito a un capítulo bíblico para ver eso. Solo quiero recordarnos algunas cosas acerca de los ángeles, algunas que probablemente ya conocemos, pero que vale la pena que tengamos en mente. La palabra, cuando veas en tu Biblia, la palabra ángel, sea en el Antiguo Testamento, en hebreo, en el Nuevo, en griego, esa misma palabra, su significado o lo que a veces va a comunicar en esas partes, cuando la encuentres es mensajero. En ocasiones significa enviado y en otras embajador. O sea, si lees la Biblia te la vas a encontrar porque hay 389 menciones. Así que va a aparecer, no es un tema que podemos pasar por alto. Y fíjense que para ubicarnos, cuando veas la palabra ángel en el texto bíblico, o a veces cuando veas mensajero o embajador, depende, va a haber que interpretar qué está diciendo. Según el contexto, según la escena, a veces estos ángeles o estos mensajeros o enviados, a veces son seres humanos. A veces se refiere a que Dios envía a alguien como tú y como yo para hacer algo, un enviado o un ángel. Por ejemplo, uno de esos casos, si ustedes recordarán el libro de Ageo, cuando Ageo habla en el capítulo 1, dice que habló Ageo enviado, mensajero de Dios. La palabra ahí es ángel, pero no se refiere a un ser celestial. El primer caso pueden ser personas. El segundo caso pueden ser los ángeles, tal como conocemos esos seres espirituales. Y algunos autores van a distinguir y los van a llamar los ángeles santos, porque también vamos a encontrar a los ángeles no santos, los ángeles caídos o los demonios. También es la palabra, o son esos seres espirituales. También encontramos a Satanás, ángel de luz. Muy particularmente en el Antiguo Testamento vas a encontrar la frase el ángel del Señor.
no un ángel del Señor. No, muchos pasajes hablan de el ángel, es uno. Y hay distintas interpretaciones, pero todo apunta a que era ese Cristo preencarnado que se presentaba. ¿Qué son los ángeles? Bueno, ¿qué sabemos de ellos? Solo hago una vista panorámica. En primer lugar, son creados por Dios, son criaturas de Dios. Y por cierto, para no confundirnos, es por ello que en algunos pasajes vas a encontrar que a los ángeles se les llama hijos de Dios. Y yo sé que a algunos nos causa como un cortocircuito, ¿verdad? Porque no, nosotros somos hijos de Dios. Los ángeles, ¿cómo es que a los ángeles se les llama hijos de Dios? Porque en muchos pasajes vas a encontrar que a las criaturas o creaciones de Dios se les llama hijo de Dios. Así que otra frase que hay que saber interpretar bien, ¿sí? Cuando leas la Biblia hay que leerla con atención para entender qué está diciendo. Los ángeles tienen intelecto, piensan, cantan, hablan, sirven, adoran, tienen emociones. Se alegran cuando un pecador se arrepiente. Los ángeles son espíritus, no son de carne y hueso, son inmateriales. Y fíjense que como no están sujetos a espacio físico, pueden viajar entre el cielo y la tierra. Vemos muchas escenas donde vienen a la tierra y regresan. Pues nosotros no podemos hacer eso, ni los supersónicos. Pueden ser visibles o no. No tienen género, no se reproducen, no se mueren. Los ángeles. Pues muchas cosas que explorar, muchas escenas donde aparecen, donde están sirviendo a Dios, donde sirven al pueblo de Dios. Hay muchas escenas, 389 menciones en el texto bíblico, pero hoy quiero invitarnos a que veamos un pasaje en el Nuevo Testamento y los vamos a ver en acción. Y en este pasaje, querida iglesia, también quiero aprovechar para que veamos un capítulo en el Nuevo Testamento, donde vamos a ver a estos servidores de Dios que están haciendo algo encomendado por Dios. Está Dios mostrando que Él es el Señor y el soberano, Dios obrando a favor de su pueblo y Dios también trayendo un juicio. Vamos a ver una escena, ya les digo a dónde vamos, espérenme un momentito. Vamos a ver una escena, querida iglesia, donde hay crisis. Y Dios, estoy convencido, así como las palabras que cada uno de ustedes ha compartido el día de hoy, estoy convencido que son de Él. Dios nos lleva hoy a este capítulo donde el pueblo suyo está atravesando crisis, fíjense, económica, social, política y religiosa. Hay una escena o un contexto que en cierta medida se parece al que hemos estado atravesando en estos días acá también. Ya vamos a ver ángeles que aparecen ahí. Ahora, quiero hacer una aclaración, solo para adelantar y ayudarnos a entender. Con esto que estoy planteando, les pido, y no estoy diciendo que vamos a ir a hacer una asociación directa con los personajes que aparecen aquí, con nuestros personajes que aparecen en nuestro país, en la situación que estamos atravesando, ¿sí? Así no se lee la Biblia, no le ponemos, bueno, es que aquí fulano es tal y el otro es no sé qué y la cadena son los bloqueos, no se lee así la Biblia, ¿verdad? No le ponemos nosotros el significado, lo digo como aclaración, porque no es eso lo que el pasaje nos está enseñando. Pero hay una situación muy, muy parecida a la que hemos estado enfrentando. Y ya vamos a ver qué es lo que deberíamos de hacer como hijos de Dios. También quiero aclarar que lo que el autor de este libro, de hecho es el doctor Lucas, vamos a ir a Hechos. Lo que él nos está contando es lo que está ocurriendo ahí. No nos está diciendo que exactamente así nos va a ocurrir a nosotros, pero sí hay cosas que podemos aprender con suficiente claridad. Hechos capítulo 11, acompáñenme ahí, por favor, y vamos a ver, voy a hacer una lectura, hacer algunos comentarios del capítulo. Hechos capítulo 11, vamos a ver del verso 27 en adelante. Y van a ver la situación y el contexto de crisis que están enfrentando ellos.
Y hay cosas que nosotros enfrentamos también. ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta, nuestro papel? En medio de la adversidad, en medio de la confusión, ¿qué deberíamos de hacer? Hechos capítulo 11, vamos a comenzar en el versículo 27. Hechos 11, 27. Hechos 11, 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría, ¿qué cosa? No era una crisis sencilla. Es un problema económico, es un problema de abastecimiento, es un problema de provisión. Hoy recordamos, aunque haya escasez, aunque haya, vamos a poner la mirada en el Señor, Dios va a hacer algo. Pero aquí viene el anuncio, viene la advertencia. Viene hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en este tiempo, en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Lo que el autor Lucas nos ha venido narrando en todo el libro de los Hechos es cómo el mensaje del Evangelio se va expandiendo y cómo Dios usó incluso persecución para moverlos a todos y que salieran a predicar. En estos versos que vamos a ver hay un montón de, no sé si llamarle paradoja, contradicción, pero mucha de esa persecución se la debemos a un señor llamado Saulo. Y ahora lo encontramos aquí, que es uno de los que está sirviendo a Dios y sirviendo a la iglesia. Uno de los perseguidores, ahora es uno de los servidores. Y en este capítulo, el capítulo que viene a continuación, el 12, es como un pequeño paréntesis en toda la narración, porque se nos va a relatar ahora el caso de un personaje, o de varios, Pedro en particular, y va a ser el último capítulo donde Pedro cobra un papel protagónico. A partir del 13 encontramos a un personaje que es Saulo o Pablo, que es el mismo nombre, que empieza a cobrar ese papel protagónico en la narración. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Capítulo 12. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano ¿a quién? Aquí lo vamos a ir leyendo juntos. Yo les hago preguntas y ustedes me van contestando. ¿A quién le echó mano? ¿A cuántos? No sabemos, pero fueron varios. Así que en este capítulo, aunque solo aparecen dos, no son los únicos dos que fueron víctimas o que fueron presa de Herodes. Son varios. Y eso, pequeño paréntesis, quiere decir que miren hermanos, aún si nuestros nombres no aparecen en relatos mucho más famosos, no quiere decir que lo que haces para servir a Dios no cuenta. Aunque no aparezcan aquí los nombres de otros, no quiere decir que no hacían nada. No quiere decir que los otros discípulos no estaban, que solo había dos que hacían algo. No es eso. Acá se nos muestra que fue a varios, aunque no se mencionan. Echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Ahora, la palabra maltratar aquí suena como, les decía cosas feas, ¿verdad? Pero es un poco más que eso. Versículo 2. Y mató a espada, significa decapitó, le cortó la cabeza, a uno de los líderes de este grupo de gente, llamados aquí la iglesia, a uno de los líderes de este grupo de gente que consideraban una secta rara, extraña, que había que acabar con ellos. Así que qué mejor cosa que agarrar a uno de los principales y de sus líderes y cortarles la cabeza. Fue a Jacobo, también conocido como Santiago, hermano de Juan, Boanerges, hijo del trueno. Agarró a uno de los más temperamentales. Así que probablemente fue una cosa muy violenta, pero le cortó la cabeza. Crisis. Hay hambre, hay escasez, hay persecución. Acaban de decapitar a uno de los líderes y es por orden del rey.
Así que no habíamos visto esta persecución tan así de parte del gobierno en ese momento. Versículo 3. Siguen aquí las contradicciones. Y viendo que esto había agradado a los judíos, seguramente a los líderes judíos principalmente, entonces procedió a prender también a Pedro, dado que el rey ve que a este rey le gustaba tener favor con el pueblo judío, favor con sus líderes. Así que ven que al haber decapitado a uno de los líderes de esta secta de los cristianos, estaba a favor. Entonces los líderes judíos religiosos estaban agradados, dijo, pues lo voy a volver a hacer, así quedó mejor. Entonces va por el otro líder, Pedro. Procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel. Por cierto, en estos días de los panes sin levadura de la Pascua, ¿qué se celebraba? ¿Recuerdan qué se celebraba allá en el Éxodo? La salida de Egipto. Así que qué interesante. Cuando se va a celebrar la salida, la liberación, vamos a ver aquí la escena de alguien que es encarcelado. Pedro. Y entonces, habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel y entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Es que durante la Pascua, pues no había que lidiar con eso. Es decir, los judíos, aquí viene otra contradicción. El pueblo judío era, no, ahorita es tiempo para adorar a Dios. Después decapitamos a Pedro. Eso es lo que estamos viendo aquí. Ahorita no, ya matamos a uno, qué bien, pero ahorita vamos a adorar a Dios. Después seguimos matando a los cristianos. Qué contradicción. Así que Pedro estaba custodiado, vamos por el verso 5. Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. No sabemos exactamente qué estaban pidiendo. No sabemos exactamente cómo estaban orando. No es el punto de la narración. Sin embargo, Lucas va a destacar que la iglesia estaba orando. Quiero comentar algunas cosas aquí. En primera instancia, nosotros leemos, estamos viendo Reina Valera, ¿verdad? Dice que la iglesia oraba sin cesar. Fíjense que hay una palabrita aquí que se puede traducir. Yo no soy traductor, pero leí algunos traductores, entonces por eso aprendí eso. La expresión sin cesar es una forma de traducirlo, pero la otra manera es, la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Se puede traducir de las dos formas. Ahora, muy interesante que la expresión que Lucas usa para decir que hacía oración es una expresión de tiempo constante. O sea, estaban ininterrumpidamente orando. Así que por eso el sin cesar queda muy bien. Pero posiblemente agrega esa expresión para explicar oraban fervientemente. Es la misma palabra que se utiliza cuando Jesús oró en el Getsemaní. No era una oración superficial. La oración de Jesús en Getsemaní no fue una oración porque pues era parte del culto, del programa o del hábito. Fue una oración tan profunda. Ustedes recuerdan la descripción en los evangelios, que su sudor, ¿qué parecía? Gotas de sangre. Que no es cualquier oración, es la misma palabra. Así que probablemente ese sin cesar no solo signifique que no se interrumpía, sino signifique la intensidad, no solo en persistencia o perseverancia y duración, sino el clamor y la intensidad de esa oración. ¿Cómo es tu vida de oración? Los hermanos aquí, agrego, ante una situación donde estaban imposibilitados de hacer algo. ¿Cómo iban a poder ir a sacar a Pedro de la cárcel? ¿Cómo iban a poder ir a enfrentarse con el rey?
¿qué iban a poder hacer ellos? ¿Cómo podían resolver esto? Era imposible, no hay forma de sacarlo. Es más, está totalmente custodiado. Es que no olvidemos que Pedro ya se había escapado una vez de la cárcel. Ahora, no porque él era hábil, ¿verdad?, para quitarse las cadenas, tendríamos que leer el capítulo 5, es que ya anteriormente un ángel lo había sacado de la cárcel. Así que el rey seguramente sabe esto y dice, pues esta vez no se escapa. Vamos a poner a 16 guardias. ¿Qué podían hacer los hermanitos? Uno de sus líderes, Jacobo, decapitado. El otro de sus líderes, Pedro, encarcelado porque ya lo van a decapitar, nada más que están adorando a Dios los líderes religiosos, ¿verdad? Están celebrando el culto y después lo van a ir a matar. ¿Qué podemos hacer? La iglesia oraba fervientemente y sin cesar a Dios. Yo sé que muchas veces, no solo en lo que hemos atravesado en estos días como país, habrá otras situaciones en tu vida, familia, en nuestro país habrá otras. No es profecía, pero somos humanos imperfectos, así que así será. En la que vamos a sentir que, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y es más, muchas veces quizás la pregunta va a ser, ¿qué más puedo hacer? No se nos dice exactamente el contenido de la oración, pero sí quiero recordarte que a menos que oremos ferviente e intensamente y sin cesar, no estamos haciendo lo que ya tenemos claro. Es que eso ya sabemos con claridad que tenemos que hacerlo. No tengo que preguntarme si oro o no, eso ya lo sé. Pero no es una oración superficial, no es una oración porque, pues bueno, aunque sea, ¿verdad? No. Es una oración con convicción. Estamos pidiendo y suplicando al Dios del cielo. Ahora voy a abordar el segundo punto, si Dios va a responder o no. Lo importante no es eso. Lo importante es qué vas a hacer tú. Dios sabe qué va a hacer Él. La pregunta es, ¿tú sabes qué vas a hacer tú? Y, queridos hermanos, aquí vamos a ver que ellos estaban juntos. De hecho, vamos a ver que alguien ofreció su casa para la oración. Pues bueno, la oración juntos físicamente en el mismo espacio creo que es muy valioso, muy significativo. El día de hoy podemos edificarnos de una forma muy especial, que también lo hacemos virtualmente, pero entendemos que la proximidad te da una oportunidad de poder bendecir a alguien con tus palabras, tu acción, tu abrazo, tu sonrisa, tus palabras de ánimo y cualquier otro gesto que puedas hacer. Gracias a Dios por los entornos virtuales. También tienen ventajas, también tienen limitaciones. Pero ellos estaban ahí reunidos. El punto no es tanto el lugar físico, el punto es conectados espiritualmente en una misma petición. ¿Qué hacemos por Guatemala? No lo sé. Lo que sí sé es preguntarte, ¿estás orando así o no? ¿Oraste esta semana? Hoy está platicando con Claudio y le digo, te confieso que hoy sí lo olvidé porque a las 8 estábamos aquí orando los que nos reunimos y participamos y a la misma hora era la hora del recordatorio. Ni oí mi alarma ni vi el recordatorio. Digo, hoy sí se me olvidó. El resto de la semana sí me recordé. No es porque yo sea mejor que alguien, es porque es lo que Dios me pidió hacer. Me queda clarísimo, no hay duda. ¿Qué más debo hacer? No lo sé, no te voy a decir qué hacer. Es parte de la petición, Señor, guíanos, Señor, danos sabiduría. Pero lo que ya nos quedó claro, ¿lo estás haciendo diligentemente? ¿Lo estás haciendo con fe y con convicción? ¿Con la certeza de que Dios oye y puede obrar? ¿O no? Y lo digo porque sé que la pregunta nos surge a todos nosotros. Esta semana tuve una discusión ahí con alguien que es como, no, pero la oración como que no sirve, ¿para qué vamos a orar? Hay que hacer otra cosa. Yo no sé, no te puedo decir qué hay que hacer. Es más, no tengo todo el conocimiento ni de temas jurídicos, ni de temas de Estado, no te puedo decir, no sé, hay cosas que yo no entiendo tampoco. Y es más, estoy tan lejos en
la cadena alimenticia, ¿verdad? De que yo no sé exactamente detalles, oigo cosas. Cuidado con lo que oyes. Pero una cosa sí me queda clara, que Dios escucha y quiere que ore fervientemente. Eso lo puedo hacer. Y la persona me dice como, este no me sirve, ¿verdad? No le gustó esa respuesta, pero eso es lo que veo acá. Queremos que cosas cambien, tengo que cambiar yo. Así que hermanos, la oración no es poca cosa. La oración no es porque, bueno, ni aunque sea, pues solo eso. Los hermanitos aquí están en un sentimiento de impotencia. ¿Qué más hacemos? Pero el pasaje va a ser un énfasis en la oración. Haz tú énfasis en la oración. Y si el Señor te guía algo más, dale, hermano. Con sabiduría, con respeto, con claridad. Algunos aquí saben mucho más de estos temas que yo incluso. Algunos de ustedes tienen experiencia en temas legales, políticos, etcétera. Entenderán mejor, ven otras cosas que los demás nos vemos. Pero ¿qué te guía el Señor a hacer? Hay cosas que están claras. Ora intensa y fervientemente por lo que Dios te pida que oremos. ¿Hace sentido? Lo que ya nos queda claro hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien. Así que aquí hay un énfasis en eso. Ahora, la otra pregunta que surge es, y lo voy a aclarar por si, más bien para quienes vean la grabación y son quizás de otra iglesia, porque alguien va a decir, mire, pero a Jacobo lo decapitaron porque aquí no dice que oraron por él, ¿verdad? Y por eso lo mataron. Pedro no, porque por él sí oraban. A Jacobo les caía mal y entonces no oraron por él. No precisamente. Recuerde que porque yo no he dicho que desayuné jugo de naranja, no quiere decir que no tomé jugo de naranja hoy. Porque aquí no dice que oraron por Jacobo, no quiere decir que no oraron por él. El punto que Lucas quiere hacer es llevarnos a una explicación de lo que está ocurriendo y la intervención de Dios. Es muy probable que esto de Jacobo sucedió muy repentinamente y fue un proceso muy rápido. Y la iglesia entonces ahora está en oración y ahora prenden a Pedro, pero esto toma más días. No vayas a pensar que no oraron por él. No vayas a pensar que, ¿verdad?, se la merecía porque no oraba. No vayas a pensar eso. Y por cierto, ora esta semana para que no te pase lo de Pedro, lo de Jacob. Son bromas. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cómo es tu vida de oración? Por el país, por tu familia, por tus hijos, tu matrimonio, por esta iglesia, por el proyecto Cotzal, por tu llamado misionero, por tu servicio a Dios, por tu vida de santidad. ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Intensa? Ese es el llamado aquí. Vean qué pasó entonces, versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, ya estaba llegando el día para hacerlo, aquella misma noche, aquí otra contradicción. ¿Qué está haciendo Pedro? Está durmiendo. Pero ya llegó el día en que lo van a decapitar. Aparte está entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Algunos de los que estamos aquí no podemos dormir si la almohada se corrió un poquito. Pedro está en la cárcel, lo van a decapitar, está encadenado con dos soldados al lado y está bien dormido. Y además había otros guardias que estaban delante de la puerta que custodiaban la cárcel. Y he aquí, verso 7, se presentó un ángel del Señor. Uno de estos seres espirituales que están al servicio de Dios viene con una misión. ¿Cómo entró? ¿Por dónde entró? ¿No lo vieron? ¿Qué pasó? Pues aparece un ángel del Señor. Y luego, ¿quién le contó esto a Lucas? Seguramente Pedro le está contando cosas, probablemente los demás también que escucharon. Porque aquí están dando un testimonio. Vean que hay muchos elementos físicos, reales, tangibles, palpables. La cárcel, las puertas, las cadenas, el soldado. Pero aparece un ser espiritual. ¿Realidad o ficción? Y aparece una luz que resplandeció en la cárcel. ¿Lo vieron los demás? ¿Se despertaron? O no nos dice, pero hay una luz muy fuerte. Y Pedro no se despertó con la luz tampoco.
y tocando a Pedro en el costado le despertó. La expresión aquí en Reina Valera, yo no sé cómo se imaginan que el ángel tocó a Pedro. Pedro, Pedro. La expresión en Reina Valera es como bastante suave. Otras traducciones se atreven a decir que el lenguaje que usa aquí es, le pegó una patada aquí en la costilla para que se despertara. No quiere decir que así tienes que despertar a alguien en la noche. Cuidado con ponerle significados que no tiene. Por un lado, Pedro está bien dormido. Qué cosa, ¿no? Qué interesante. Pero por otro lado, encontramos un ser espiritual, inmaterial, no es de carne y hueso, que tiene que tocar. O sea, no sé si se dan cuenta de todos los elementos de lo que es real, la descripción de esta escena, de lo que se puede tocar y ver. Pues hay que darle una patada a Pedro para que se despierte. Y pobre Pedro, algunos de ustedes, ¿verdad? Cuando se despiertan necesitan como 45 minutos para ubicarse un poquito más. Miren lo que le pasa a Pedro. Y lo despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Otro de la descripción de lo real, de lo tangible. Y le dijo el ángel, cíñete, que significa vístete. Átate las sandalias. No sé si notan otra vez los elementos reales palpables. O sea, tenemos un ser espiritual, un ángel invisible, un ser celestial, que está aquí interactuando con Pedro y hay todos una descripción de elementos reales, no son hologramas. Y le dijo, envuélvete en tu mano, póngase suéter, hay frío afuera, y sígueme. ¿Por qué Lucas tendrá que contarnos todos estos detalles? Porque alguien podría decir, no, pues es puro cuento. No, está viendo cosas. No, es real, es tangible. Y saliendo, le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Ojo, no está diciendo, no sabía si era de verdad el ángel o no. Ese no es el punto. Pedro ya en el capítulo 5 ya fue liberado una vez por un ángel. Así que Pedro eso vio la transfiguración. Pedro, la pregunta no es, ¿será real? ¿Será que existen los ángeles? ¿Será que puede estar siendo? Esa no es la pregunta. La pregunta que Pedro tiene es, ¿esto tan real? ¿Será que estoy medio dormido y teniendo una visión como también ha tenido otras visiones en otros pasajes? Y Pedro estaba así como entre adormitado y confuso. No decía si era real el ángel o no. Pensaba, versículo 9, que veía una visión, pero era tan real. Versículo 10, habiendo pasado la primera guardia y la segunda guardia, otra vez Lucas nos escribe detalles de la realidad que estaba ahí. Llegaron a la puerta de hierro. O sea, casi yo me siento a Lucas que venga, mire, toque aquí todo, vea, todo esto es real, todo es real, ese ángel es real. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Qué maravilloso, nos recuerda cuando la piedra del sepulcro fue movida por un ángel. Y salidos, pasaron a una calle y luego el ángel se apartó de él. Verso 11, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. 12, y habiendo considerado esto, ¿qué hizo? Llegó a la casa de María, que no es un personaje ficticio, imaginado, es María, la que todos conocen porque es la madre de Juan, el que todos conocen porque es el que tenía por sobrenombre Marcos, el que todos sabemos que ahí en su casa habían muchos reunidos. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Estos que estaban orando, que vimos en el versículo anterior, en el 5, aquí repite Lucas que están orando. Un pequeño paréntesis, querida iglesia. ¿Quién los convocó a ellos a orar? No dice, no sabemos.
Pero Jacobo, que era líder, no fue. Pedro, que era líder, tampoco fue. Juan, tal vez, no sé. O María, la madre de Juan Marcos, no sé. Pero al menos sé que ella abrió su casa y aparentemente no era una casa pequeña, era una casa grande. No vayas a pensar que la implicación es solo los que tienen casa grande pueden enviar a que vengan a orar a su casa. Ese no es el punto. El punto es, lo hizo, porque entendían la importancia de la oración. No voy a ser tan enfático en lo que voy a decir, pero piénsalo. No lo tomes a mal, no es un regaño, ni es una carga, no es para sembrar culpa. Nada más piénsalo. Cuando se nos convoca a orar, ¿qué hacemos? ¿Vamos o no vamos? Es solo orar. Súmate. Hoy vamos a parar nuestra semana de oración de las 8, la 1 y las 6. Haremos otro día. Otros días hemos orado 12 horas seguidas. Otros días son miércoles a las 6. Otro día fue un sábado por la tarde. Otro día será aquí. Habrá muchas posibles. Otro día puede ser en tu casa, que tú nos invites. Digan, vengan a orar, oremos. ¿Te sumas? No, que solo orar. Entonces, solo piénsalo. No estoy diciendo que hay una correlación directa. Si no estuviste en el miércoles de oración, entonces no crees en la oración. Si no estuviste en el Zoom, entonces no oras fervientemente. No estoy diciendo eso. Pero que sirva de evaluación. Puede ser que sí, es una cosa de mi actitud a la oración. Me da pereza. Y si te da pereza, no eres el único. Es más, los discípulos se quedaban dormidos orando. Y Jesús les dijo, ni una hora. Y uno lee, hola, una hora. No sé. Jesús dijo, ni una hora. Aquí estaban bien dormidos en el momento más intenso. Cuando Jesús oró y sus gotas fueron como gotas de sangre, Pedrito estaba dormido. Así que si alguna vez te duermes, siéntete como Pedro. Pero piénsalo, que te sirva de pregunta. No estoy condenándote, no te estoy culpando, pero evalúate. Cuando se nos dice oración, cuando nos dicen refacción, si nos gusta. Es que a la carne no le gusta, a nuestra naturaleza pecaminosa no le gustan las cosas espirituales. Y lo que no es espiritual le encanta. Netflix, 2, 3, oración, no, hombre, tanto, 3 veces al día vamos a orar mucho. Piénsalo, evalúate, tú conoces tu corazón. Los hermanos aquí estaban orando. Y entonces era en esta casa de María, la mamá de Juan Marcos, que luego aparece también en el capítulo. Bueno, sigamos, verso 13. Cuando llamó Pedro a la puerta, o sea, llegó, él sabe que ahí están los hermanos. Cuando llega y toca la puerta del patio, lo cual nos habla que probablemente era una casa muy grande, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. ¿Por qué Lucas nos pone el nombre de los personajes? Y pobrecita esta muchacha, ¿por qué nos dice quién era? O sea, qué pena. Imagínense que aquí dije, y salió y fue a tocar y fue a abrir Janine, por ejemplo. Iba a decir Ryan, pero ya mucho. Son bromas. ¿Por qué nos dice el nombre de ella? Sé que no es para avergonzarla, es para ponernos en un contexto de cuán real es esta escena donde hubo una intervención sobrenatural de Dios. Entonces sale Rode y cuando reconoció la voz de Pedro, no olviden que Pedro de Galilea tenía acento. Pedrito lo reconocían por su acento. Allá cuando arrestaron a Jesús, dice, te habla con vozos de aquello, a Pedro. ¿Se recuerdan cuando lo negó? Por su acento lo reconocían. Así que Rode escucha la voz, es Pedro. ¿Qué hizo?
¿Cómo hubieras reaccionado si fueras Pedro en ese momento y estás tocando y rodeas eso? Dice, no entiendo, eso no se hace, pero sale corriendo hacia adentro, versículo 14. Cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Sí, hermana, no tenga tanto gozo como para, ábrame. Pero de gozo no abrió la puerta y salió corriendo adentro y dio la nueva de que Pedro estaba fuera en la puerta. ¿Y qué hicieron todos los demás? Los demás que están orando por Pedro, ¿qué hacen? Versículo 15, y ellos le dijeron, Rode, estás loca, te estás viendo cosas raras, estás diciendo incoherencias. Y ella, no, si es Pedro, ¿cómo va a ser? Se pusieron a discutir. Ahora y justamente uno le da risa a eso, y dice, no le atinan, ¿verdad? Se pusieron a discutir, pero ella aseguraba que sí era. Hermanos, ellos estaban orando por Pedro. No sé qué oraban y no sé qué esperaban, pero lo que sí nos esperaban es que Pedro estuviera ahí. Y a veces nosotros oramos y Dios responde no precisamente como lo esperaba y no la vemos. O sea, no crean que no somos tan lejanos a Rode, o sea, nos parecemos a veces. Y a veces Dios está respondiendo y no la vemos. El punto es que se ponen a discutir y fíjense a la conclusión que llegan, versículo 15. Decían, es su ángel. Parece que en aquel entonces era muy común tener la idea de que cada persona tenía un ángel protector y que no era Pedro el que se había aparecido, sino el ángel protector de Pedro era el que estaba tocando. Otra contradicción. Posiblemente muchos no creían que fue un ángel que sacó a Pedro, y por eso Lucas nos tiene que dar todos estos detalles cuán reales y tangibles, pero sí al llegar el Pedro real, pensaron que era un ángel, un espíritu. Y a veces pienso que nosotros no andamos tan lejos. A veces creemos más cosas imaginarias que no son verdad que la misma verdad de Dios que tenemos al frente. Nos pasa muchas veces, cuida tu mente, porque a veces creemos más mentiras que hay en nuestra mente y son falsas e ideas equivocadas que las verdades de Dios que tenemos en su palabra frente a nosotros. A veces decimos, no, yo sí creo esto, pero nos comportamos de acuerdo a otros paradigmas ajenos. Estos pensaron que era un fantasma, un ángel, un espíritu. 16, pero Pedro persistía en llamar, o sea, Pedro siguió tocando, abran. Entonces hay que ir a ver quién es, ¿verdad? Y entonces salen todos los que estaban orando, se interrumpió el tiempo de oración, Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. No se quedaron callados, precisamente, porque nosotros, atónitos. No se quedaron callados porque Pedro, versículo 17, Pedro haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó lo que el Señor había hecho. No se quedaron en silencio. Algunos pensarán que estaban contentos, diciendo, Pedro, wow, mira qué bien, fantástico, estás libre. Y otros piensan que probablemente lo que sea, no es cierto. ¿Quién sos? Decí la verdad. ¿Y cómo? Y respondenos. Probablemente seguían discutiendo. Probablemente unos estaban contentos, como Rode, que en vez de abrir salió corriendo, y probablemente otros seguían discutiendo. Creo que Lucas quiere decirnos algo. Los hermanitos que estaban orando no eran como los que mejor le atinaban en todo, ¿verdad? Creo que Lucas nos quiere decir, no es por lo que ellos son o hacen. No eran tan pilas. No es porque su oración fue la mejor. No es porque su oración fue la teológicamente más correcta. No es porque su oración fue la más de alto volumen o de bajo volumen o reverente o fogosa o lo que fuera. No era por ellos. Ellos
Eran simples mortales torpes, pero oraban, confiaban en Dios y Dios obró. Y cuando Dios obró, tampoco le atinaron. No entendieron. No es por nosotros. No es porque como nosotros sí oramos más y oramos mejor y oramos todos los días y oramos varias veces, entonces fue que Dios obró. No es por nosotros, pero haz lo que Dios te pidió hacer. Así que Pedro les dice, callen, quiero contarles lo que el Señor ha hecho cuando los sacó de la cárcel. Y dijo, vayan y hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos. No vayas a confundir a este Jacobo con el Jacobo que fue decapitado. El nombre Jacobo era muy común. Jacobo, sinónimo de Santiago, también en algunas versiones los encontramos así. Seguramente este Jacobo se refiere al Jacobo hermano de Jesús, que también era uno de los que estaba surgiendo como líderes de la iglesia. Luego lo vemos en Hechos capítulo 15, en ese concilio. Juega un papel protagónico. Dice, avísenle a Jacobo, no estaba ahí. Y salió, ¿y a dónde fue? Y uno lee y dice, Lucas, pero sí te dijo. Recuerden que su vida corría todavía peligro. Así que se fue lejos del territorio de Herodes. Fue. No dice a dónde. Y luego en el libro de los Hechos ya no vamos a ver mucho a Pedro. No estoy seguro, esto que voy a decir es mera opinión. Algunos sospechan que posiblemente, yo me atrevo a pensar esto también, a lo mejor Pedro sí se fue bastante lejos a un área de Asia Menor. Y ahí es donde conoció a hermanitos a los que después les escribe una carta, primera de Pedro. No sabemos, pero se fue. Sigamos leyendo que nos faltan 40 versículos. Luego, versículo 18, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sucedido, había sido de Pedro. Pero Herodes, que quedó avergonzado, el gran rey orgulloso, el gran rey que estaba haciendo esto para quedar bien, para ganar favor, para verse grande, quedó humillado, se le fue el prisionero. Habiéndole buscado sin hallarlo, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. No podemos evitar leer el pasaje y pensar, Dios libró a Pedro, pero no a Jacobo ni a estos guardias. No entendemos muy bien por qué. Y está bien. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Déjeme leer los últimos 5 versículos y cerramos. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, majestuosas, se sentó en el tribunal y les arengó, quiere decir pronunció un discurso. Y el discurso fue tan bueno, versículo 22, que el pueblo aclamaba gritando, ¡wow! Herodes, oírte es oír la voz de Dios, no de un mortal, tú eres un Dios. 23, el momento. Un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios. Y cuenta la historia que en ese momento es herido, pero 5 días después muere. Expiró comido de gusanos. ¡Qué contradicción! El gran rey majestuoso con sus ropas, por dentro tenía gusanos. 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. En medio de la crisis, en medio de la adversidad, en medio del peor momento económico, social,
político, religioso. La palabra del Señor crecía porque los discípulos seguían predicando el Evangelio. Y Bernabé y Saulo, regresamos a Bernabé y Saulo que están en el 11, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Lucas nos muestra un poquito de cómo Dios estaba moviendo las piezas, hilvanando todo, porque tiene un plan más allá de lo que en ese momento se podía ver. 5 lecciones, al menos, podemos aprender en este pasaje. Héctor, ayúdanos con la primera. Número 1. En medio de crisis y de adversidad, querida iglesia, tenemos que seguir cumpliendo la misión, seguir sembrando la preciosa palabra de Dios. Ese es el punto de Hechos, que se mira cómo va el avance del Evangelio. ¿A quién le hablaste de Jesús esta semana? Es que no pude estar preocupado por el bloqueo. Con bloqueo, sin bloqueo, háblale de Jesús a alguien. En medio de la incertidumbre, muchos necesitan encontrar una esperanza real, no temporal. ¿A quién le anunciaste la palabra? ¿Con quién te sentaste a hablar la verdad bíblica? Y hermanos, no solo las crisis que están aconteciendo a nivel macro social. Sé que muchos de nosotros estamos atravesando situaciones difíciles. Y es más, tenemos que seguir orando unos por otros. Oren por los líderes de la iglesia, los líderes de ministerio. Ustedes saben quiénes son. Cada uno está atravesando situaciones diferentes. Hay familias atravesando situaciones muy complicadas. Dios no sigue obrando en medio de eso. La misión se termina porque es más grande nuestra situación. La conclusión del capítulo 12 fue: la palabra seguía creciendo. El evangelio se seguía anunciando. Con cadenas, sin cadenas, con decapitados, con Herodes o sin Herodes. Es fiel al llamado al Señor. Ánimo, iglesia, anuncia el evangelio esta semana. Invita a alguien, dile: ven, oremos por el país, oremos por tu familia, oremos por lo que pasa en nuestra ciudad. Explícale dónde está tu esperanza. Segunda lección. La oración ferviente nunca es poca cosa. Jamás menosprecies y pienses: no, orar, pues eso no sirve de mucho. Ese es el énfasis del pasaje. Y no fue por ellos, fue por el Señor. Pero eso es lo que el Señor nos llamó a hacer, a orar. Ora fervientemente, ora intensamente, ora con convicción. No ores por obligación, hazlo por convicción. Tercera lección. En medio de lo que humanamente parecía imposible, ¿qué iba a poder hacer Pedro? ¿Qué iba a poder hacer los cristianitos? Si Herodes es poderoso, si tiene cadenas, si hay guardias, si es de hierro la puerta, no podemos hacer nada. En medio de lo que parece que no podemos hacer nada, Dios sí puede intervenir y Dios sí puede enviar ángeles y Dios puede obrar de forma sobrenatural. En medio de lo que atravieses, que parece humanamente imposible, algo está haciendo Dios. Tal vez no como yo lo esperaba, pero algo está haciendo. En medio de lo que atraviesa nuestro país, en medio de lo distante que me queda a mí el tema de Estado, Dios puede obrar algo. Y Dios puede obrar de forma sobrenatural. Y Dios puede hacer que alguno de sus ángeles, sea visible o no, sea humano o no, pueda llegar con las personas que tienen que reaccionar y evaluar su corazón. Todos los que están involucrados en decisiones de gobierno, de Estado, en cualquiera de las dependencias, Señor, toque su corazón y envía a alguien. Y puede ser alguno de nosotros, o puede ser alguien que está cerca, otro hijo de Dios, o puede ser uno de estos seres invisibles que yo no sé. Pero Señor, tú sabes si puedes hacer algo. Y no solo ahí, nosotros también. Uno a veces piensa eso y dice: sí, es Herodes, ¿verdad? Que vemos aquí, qué bueno que los gusanos. Pues así se oyen muchas de estas voces ahora. Sí, que los corruptos, pues empecen por nosotros. Y vamos a hablar empieza por tu corazón.
Que allá, acá. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? No, yo sí no hago esas cosas. Macro corrupción, pero hago micro. Es el mismo germen. Es el corazón endurecido del hombre. Vemos un Herodes endurecido. Es el mismo endurecimiento con el que tú y yo nacimos también, alejados de Dios. ¿Y quién ora por los malos? ¿Quiénes son los malos? ¿Todos? Esta semana, conversando acerca de esto, los conflictos que se viven en Medio Oriente, uno tiende a tomar partido, aquí, allá, en todos lados, y qué bueno, y que acaben con... ¿Quién ora por Nínive? ¿Quién ora por los ninivitas? Jonás no quería ir, no, yo por eso no oro. ¿Quién oraba por ti? ¿Tú eras mejor? Señor, obra de forma sobrenatural. Señor, manda a tus mensajeros, manda ángeles. Dios ha usado aquí a varios de ustedes en momentos muy precisos como enviados suyos, como ángeles, para traer socorro y alivio, esperanza para algunos hermanos. Yo he orado mucho, Señor, manda un ángel en este momento con algunos de mis hermanos aquí. Y Dios lo ha hecho. Visible, invisible, no importa. Los ángeles siguen existiendo hoy y trabajando hoy para Dios. ¿Sí? Pero número 5, es la quinta, ¿verdad? 4. Me adelanté a la quinta, pero la 4. A pesar de nuestra torpe e imperfecta realidad, a veces somos como Rode, como los hermanitos, ¿verdad? Se quedaron ahí discutiendo o hablando, qué sé yo, en vez de hacer algo con Pedro. Es Dios quien muestra su fidelidad. Aunque yo le fallo, soy imperfecto, a veces no oro bien, a veces pido mal, Dios sigue mostrando su fidelidad. No es por ti. Nunca pienses que es, porque tú sí, lo haces bien. Y otro lo hace mal, por eso Dios no le contesta. Es por la gracia del Señor que muestra su misericordia y cumple sus promesas a pesar de nosotros. Si Dios oye tu oración y responde, no es por ti, por Él. No quites la gloria a Dios. Entonces la quinta, gracias Héctor. Hermanos, tengamos la misma fe en el mismo Dios, aunque las respuestas puedan ser diferentes. Jacobo en este capítulo perdió la cabeza. Pedro no, por el momento. Pero Jacobo, ¿será que no tuvo fe? Pedro sí. Vas a tener fe en el mismo Dios y vas a tener la misma fe, la misma confianza en Él, aunque Dios no responda o responda diferente. No lo busques y no lo pongas. Quiero solo mencionar Hebreos capítulo 11. Y ustedes saben que es el pasaje, el salón de la fama de los héroes de la fe, ¿verdad? Pues fíjense, por la fe conquistaron reinos, por la fe hicieron justicia, por la fe alcanzaron promesas, por la fe taparon bocas de leones, por la fe apagaron fuegos impetuosos, por la fe evitaron filo de espada, muchos. Pero también por la fe fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Vas a tener la misma fe en el mismo Dios, aun si la respuesta no es la que querías. La fe no es en la respuesta. La fe es en el Dios de las respuestas. Dios está obrando algo, está haciendo algo en ti y en tu familia, está haciendo algo en este país. ¿Cómo está tu confianza en Él? La confianza es para obedecer, para hacer lo que Él dice, para creerle a Él. Aún si no te responde como querías. Te invito a que oremos.
En medio de crisis tan duras que leímos aquí, Dios tenía el control. Dios estaba obrando. Dios respondió de diferentes maneras. Dios tenía un plan. Se cumplió. Nos llama a ser hombres y mujeres que depositen su confianza en Él. Damos plena fe y certeza, aun si no vemos algo. Dios lo está haciendo. Y Dios envía a sus mensajeros, aun si los vemos o no. Y Dios puede obrar sobrenaturalmente. Señor, obra y haz milagros. Hemos visto muchos milagros. Hemos visto respuestas a muchas oraciones. Y hemos visto respuestas, Señor, donde de forma sobrenatural has concedido por tu gracia y misericordia lo que te pedíamos. Hemos visto respuestas milagrosas donde nos respondiste no dándonos lo que te pedíamos, sino una respuesta diferente. Pero seguimos confiando en ti, en el Dios sobrenatural, el Dios todopoderoso, el Dios que envía a sus mensajeros, a los invisibles y espirituales que están en el cielo, como a nosotros, imperfectos de carne y hueso que estamos aquí. Úsanos, Señor, para anunciar el Evangelio, reflejar esa luz de Jesús en medio de una nación que necesita desesperadamente alzar sus ojos al cielo. Que como hijos tuyos podamos anunciar a Jesús. Gracias por las bendiciones que le has dado a nuestra nación. Señor, trae prosperidad, trae paz, trae orden, justicia. Y cada uno de nosotros, desde aquellos que están en el poder hasta nosotros que estamos distantes de esas esferas, podamos examinar nuestro corazón y reconocer que necesitamos al Dios de nuestra salvación. Úsanos, Señor, para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, el buen pastor, quien pronto volverá, decimos todos, amén.